Él está reconocido internacionalmente, ha enfocado sus esfuerzos al estudio de interacciones virales e implicaciones clínicas de agentes zoonóticos, así como el diseño y desarrollo de estrategias de defensa biológica para combatir patógenos peligrosos de importancia médica en la salud pública global, tales como el ébola, VIH, dengue y Zika, entre otros. Tiene un currículum muy extenso. Tiene un postdoctorado en terapia génica del Centro Médico Nacional de la Esperanza, California, Estados Unidos. Tiene un postdoctorado en medicina experimental y biología molecular en el Instituto de Investigaciones Scripps, California, Estados Unidos. Tiene un doctorado en ciencias fisiológicas en la Universidad de Colima, en México. Tiene también capacitación científica y técnica en el Centro de Amenazas Biológicas y Patógenos Especiales del Instituto Robert Koch en Berlín, Alemania. Y también en los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en Nuevo México, Estados Unidos. Bienvenido, doctor. Lo dejamos con nuestro público, que es de usted también. Muchísimas gracias por la presentación. Para mí es un placer estar aquí con todos ustedes, sobre todo impartiendo un tema de relevancia por la situación actual y sobre todo porque muchas veces en entidades hospitalarias no medimos los riesgos a los que realmente nos enfrentamos. Efectivamente, tenemos una gran variedad de contaminantes que desafortunadamente atentan contra nuestra salud y sobre todo los pacientes. Y bueno, pues muchísimas gracias por la invitación a todo el público que nos escucha de diferentes partes de México y diferentes partes de Latinoamérica. Bueno, pues voy a dar por inicio la presentación que tenemos preparados para el día de hoy. ¿Sí? Voy a compartir la presentación. Yo creo que yo me voy a desactivar mi video, ¿sí? Con el propósito de evitar alguna interferencia en el internet, pero se va a quedar la pantalla de la presentación. Gracias, adelante. ¿Sí logran ver la presentación? Sí. Excelente. Muy bien, como ya se había mencionado, el tema de hoy es agentes contaminantes en la unidad quirúrgica. Soy el doctor Alejandro Lemos, ya aquí me hicieron el honor de presentarme, muchísimas gracias, pero de igual manera presento esta diapositiva de mis contribuciones. Tengo un doctorado en Ciencias Fisiológicas en México, un postdoctorado en Medicina Experimental y Biología Molecular en Estados Unidos, un postdoctorado en Terapia Génica en Estados Unidos y concluí diversos programas formativos, tanto científicos como técnicos, en diferentes entidades, como en la Escuela de Salud Pública de Harvard, en el CDC, en el Robert Koch Institute, en la Universidad de Colorado en Denver. Actualmente soy presidente del Centro de Biodefensa y Enfermedades Infecciosas Globales, donde participamos directamente ante la ONU, fomentando el desarrollo de capacidades de defensa biológica precisamente para enfrentar amenazas biológicas emergentes que puedan amenazar la seguridad sanitaria mundial. Soy director de una entidad privada, sí, que es Ginecel, que es de la cual estamos participando. Fui coordinador del Consejo Consultivo Mixto, de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad para Organismos Genéticamente Modificados, del CONACYT. Fui jefe de laboratorio nivel 3 de bioseguridad del INDRE, de la Secretaría de Salud de México. Fui coordinador de la red de laboratorios de respuesta biológica del CDC en México y fui oficial representante de México ante el Grupo de Acción para la Seguridad Sanitaria Mundial. Antes que todo, me gustaría abordar el tema de agentes contaminantes de manera muy breve. Seguramente ya este tema ha sido revisado ampliamente
por la mayoría de todos ustedes. Sin embargo, es importante mencionar y definir qué es un agente contaminante. Prácticamente es un conjunto de elementos naturales que se encuentran en el entorno o son inducidos por el propio hombre que interactúa en un entorno de trabajo impactando en la salud de las personas. En el caso de una unidad quirúrgica, sí pueden ser los pacientes y el mismo trabajador. Se pueden abordar desde distintas perspectivas como son físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. Sin embargo, teniendo en consideración todos estos agentes contaminantes, solamente me gustaría abordar de manera muy rápida y breve, ¿sí? Cuáles son los químicos, los cuales pues podemos tener diferentes tipos, como es polvo, ¿sí? Como es humo, neblina, rocíos, gases, vapores. En el caso de los biológicos, virus, bacterias, hongos, riquecias, entre otras. En el caso de los físicos, podemos tener aquí ruidos, vibraciones, iluminación, presiones ambientales normales, condiciones térmicas, riesgos mecánicos, eléctricos, entre otros. Dentro de los ergonómicos, pues básicamente son aquellas que no se ajustan a una adecuación de la maquinaria y elementos de trabajo, el cual permita proveer las condiciones físicas adecuadas para los trabajadores e inclusive para el mismo paciente. En el caso de los psicosociales, bueno, son situaciones que ocasionan una insatisfacción laboral o fatiga, el cual influyen de manera negativa en el estado anímico de las personas y esto impacta efectivamente en el desempeño del trabajador, inclusive en el progreso del paciente en su recuperación. Básicamente, de manera muy breve, sí, menciono muestro estas dos diapositivas. Sin embargo, a mí me gustaría abordarlo desde otro punto de vista. ¿Por qué? Porque precisamente desde otro punto de vista podríamos o podemos abarcar todos estos agentes contaminantes, ¿no? A mí me gustaría abordarlos desde el punto de vista de gestión de riesgos. ¿Cómo podemos gestionar un riesgo biológico en una unidad quirúrgica? ¿Cómo podemos mitigar una acción emergente que pueda amenazar al paciente o que pueda amenazar la salud del trabajador? Bueno, solamente como una breve reseña, me gustaría mencionar que la gestión del riesgo biológico, pues básicamente es el elemento central de la seguridad en salud global, ¿sí? Existe una amenaza, ¿sí? Se integra lo que es salud humana y animal, se integra la parte de seguridad, se genera un plan de gestión y así podríamos garantizar lo que es la paz mundial. En ese sentido, antes de abordar de manera muy detallada, me gustaría abordar 3 definiciones que vamos a estar abordando durante el transcurso de la presentación. La primera es, ¿qué es seguridad biológica? Básicamente es la aplicación de conocimientos, técnicas y equipos para prevenir exposiciones a agentes infecciosos en áreas hospitalarias, investigación, entornos laborales ajenos a entidades hospitalarias. Básicamente define todas las condiciones de contención a las cuales nosotros vamos a manejar ciertos agentes biológicos. Dentro de este término, pues vamos a garantizar lo que es la seguridad de personal de áreas hospitalarias, personal de áreas críticas y no críticas, pacientes, público en general, pero algo muy, muy importante, el medio ambiente. Si nosotros englobamos todos estos grupos de personas, pues no solamente vamos a considerar una exposición a un virus, sino también vamos a considerar otro tipo de agentes contaminantes, como es el caso del ruido, ¿sí? Como es el caso de otros agentes que podrían causar un daño relevante que pudiera interferir en un proceso y que pueda dañar ya sea o que pueda poner en riesgo la vida del trabajador y la vida del paciente. Ahora bien, un concepto muy sencillo. ¿Qué es el riesgo? Básicamente es la probabilidad de que se produzca un suceso adverso en el cual interviene un peligro específico, generando consecuencias. ¿Y qué es el peligro? Básicamente es todo lo que tiene el potencial de causar daño. En este caso puede ser
cualquier tipo de agente contaminante. ¿Sí? Aquí nosotros estamos hablando de bacterias, de virus, de hongos, una sustancia química, ¿sí? Puede ser algún tipo de vapor, algún tipo de gas, etc. Ahora bien, dentro de los agentes contaminantes, en una unidad quirúrgica, nosotros lidiamos mucho con aquellos agentes biológicos que normalmente causan enfermedades o causan infecciones, ¿sí? Ya sea derivado de un mal procedimiento, derivado de un entorno contaminado por cuestiones de flujo, de aire acondicionado, derivado de un mal diseño de infraestructura, un mal manejo de equipo de protección personal, un equipo que no esté tan estéril, entre otras cosas. Pero es muy importante considerarlo desde el punto de vista de gestión de riesgo. Y cuando lo consideramos desde este punto de vista, nosotros vamos a llegar a un punto donde nosotros vamos a tener una clasificación que aborda la mayoría o todos los agentes biológicos existentes. Dentro del grupo de riesgos, que está bien definido en los lineamientos de la OMS, nosotros vamos a tener 4 grupos de riesgos. En el caso del grupo de riesgo 1, son microorganismos que tienen poca probabilidad de provocar enfermedades en el ser humano o los animales. ¿Sí? Aquí ya estamos abordando la población humana y la población animal, como inicialmente lo mencionamos, que sinergizaba la salud humana y la salud animal. En el caso del grupo de riesgo 2, son microorganismos que pueden provocar enfermedades humanas o animales, pero tienen pocas probabilidades de entrañar un riesgo grave para el personal de salud, la población, el ganado o el medio ambiente. Existen medidas preventivas y terapéuticas eficaces y el riesgo de propagación es limitada. Aquí ya estamos metiendo otro concepto que es propagación. ¿Sí? Dentro de este grupo podemos mencionar, ¿sí?, como es el dengue, el zika, el mayaro, entre otros. En el caso del grupo de riesgo 3, son microorganismos que provocan enfermedades humanas o animales graves, pero que de ordinario no se propagan de un individuo a otro. Tenemos que existen medidas preventivas y terapéuticas eficaces. Aquí hay algo muy importante, hay excepciones de agentes biológicos. ¿Sí? Aquí podemos mencionar algunos, como es el caso de anthrax, peste, influenza H1N1, el coronavirus, ¿sí?, entre otros. Recordemos que ya el grupo de riesgo 3 ya son agentes altamente peligrosos. Inclusive, en este grupo se albergan los agentes utilizados en bioterrorismo. Dentro del grupo de riesgo 4, pues tenemos ahora sí los agentes más peligrosos del mundo, ¿sí?, el cual provocan enfermedades graves en población humana y animal, se transmiten fácilmente de un individuo a otro de manera indirecta o directa. No existen medidas preventivas y terapéuticas eficaces. Y dentro de este grupo nosotros podemos mencionar, ¿sí?, el virus del ébola, la viruela, la lassa, Marburg y agentes desconocidos altamente patogénicos. Sin embargo, aquí yo muestro una gráfica muy representativa, al cual me gusta siempre mostrarla. ¿Por qué? Porque aquí nosotros podemos distinguir a qué tipo de agente podríamos estar nosotros enfrentándonos. No solamente en un área hospitalaria, ¿no?, sino también en un laboratorio, en un área de investigación, etcétera. En el caso del grupo de riesgo 1, aquí podemos observar que el riesgo individual es bajo y no hay riesgo para la comunidad. ¿Sí? Prácticamente son los agentes biológicos más inofensivos. En el caso del grupo de riesgo 2, son agentes que básicamente tienen un riesgo individual moderado y tienen un bajo riesgo para la comunidad. En el caso del grupo de riesgo 3, el cual pertenece al COVID-19, el SARS-CoV-2, el riesgo individual es elevado, pero ojo, de acuerdo a la clasificación, nosotros podemos o decimos que los agentes del grupo de riesgo 3 tienen bajo riesgo para la comunidad. Sin embargo, el COVID no cumple con esta peculiaridad. Esto básicamente cumple un alto riesgo para la comunidad, por lo tanto, el SARS-CoV-2 se podría considerar
que tiene peculiaridades de los agentes más peligrosos del mundo. Y yo creo que la pandemia del COVID-19 es un escenario ilustrativo de la gravedad, ¿sí?, de la emergencia de nuevos agentes, los cuales pudiéramos estar enfrentando en cualquier tipo de área, ya sea en una unidad quirúrgica, en urgencias o en otras áreas que podrían estar, que podrían provocar un daño, vaya, tanto para el trabajador como para los pacientes. En el caso del grupo de riesgo 4, aquí se albergan pues todos ya los agentes más peligrosos, si ustedes pueden ver, tiene un riesgo individual elevado y tiene un alto riesgo para la comunidad, representan un alto riesgo para la comunidad, ¿sí? Como es el caso del ébola, ¿no? La viruela, la lassa, entre otras. Es importante aterrizar que si nosotros manejamos un cierto tipo de agente biológico, ¿sí?, es importante considerar bajo qué tipo de infraestructura nosotros vamos a desarrollar ese tipo de actividades. Sí, porque ¿qué es lo que está pasando en este momento? Estamos lidiando con un agente biológico nivel 3, casi nivel 4, en una infraestructura nivel de bioseguridad 1, ¿sí? Como son los hospitales que normalmente tienen ese nivel de bioseguridad. Obviamente, esta discrepancia de infraestructura y de agente, pues eso va a provocar una diseminación entre los mismos trabajadores, inclusive puede generar una propagación a otras regiones de la región, bueno, a otras regiones del estado o del país. Entonces, por eso es muy importante tener en consideración la clasificación de los agentes biológicos, porque así como podemos enfrentarnos con una bacteria que puede ocasionar un daño importante al paciente, podemos también lidiar, ¿sí?, con un virus que puede ser altamente letal para el trabajador como para el paciente, ¿sí?, dependiendo de las circunstancias, porque muchas veces se podrá utilizar un buen equipo de protección personal, pero podemos provocar accidentes que pongan en riesgo al paciente, a nosotros y a nuestros compañeros de trabajo. Bueno, aquí rápidamente me gustaría mencionar que dentro de la infraestructura existen cuatro niveles de bioseguridad, ¿sí? Pueden ser laboratorios como pueden ser entidades hospitalarias, ¿no? Los niveles de bioseguridad va del 1 al 4, el cual se va incrementando de acuerdo al agente biológico que tú vas a estar manejando en esa infraestructura. En el caso del nivel 1, el cual pues tenemos hospitales, unidades médicas, hospitales, entre otros, pues están diseñados para una contención primaria básica, es decir, el uso del equipo de protección personal, pero normalmente no están diseñados para pues tener presiones negativas, etcétera. En el caso de infraestructura nivel 2, bueno, se compone de una serie de adecuaciones al descubierto. Aquí ya nosotros metemos lo que es la contención primaria y lo que es la contención secundaria. Importante mencionar qué es una contención primaria y qué es una contención secundaria. En el caso de las unidades quirúrgicas, tu contención primaria es tu equipo de protección personal, ¿sí? Y tu contención secundaria es básicamente la infraestructura donde tú estás desarrollando los procedimientos quirúrgicos, es decir, la unidad quirúrgica. Las unidades quirúrgicas deben de tener cierto diseño especial precisamente para protegerte a ti, para proteger al paciente, pero también algo muy importante, para evitar una diseminación al exterior, ¿sí? Básicamente, cuando hablamos ya de niveles de bioseguridad, se consideran diferentes aspectos técnicos en base al diseño, en base a los procedimientos que se van a realizar ahí, entre otras cosas. En el caso del nivel 3, infraestructura nivel 3, bueno, pues se aplican prácticas del nivel 2, se aplica lo que es la contención primaria, donde normalmente hacemos uso de equipo de protección personal especial, cabinas de seguridad biológica. En el caso de la contención secundaria, bueno, pues ya aquí tenemos un acceso controlado,
flujo de aire direccional con presión negativa, entre otras. En el caso de la infraestructura nivel 4, bueno, pues aquí ya estamos hablando de infraestructura de máxima contención, como son los laboratorios, ¿sí? Hay muy pocos hospitales que tienen cuartos aislados o inclusive unidades quirúrgicas que cumplen con esta característica, precisamente por el alto costo que implica mantener una infraestructura de esta naturaleza. Aquí también consideramos lo que es la contención primaria, ¿sí? Aquí ya manejamos lo que son trajes de presión positiva, cabinas de seguridad biológica clase 3. Aquí consideramos también pues ya toda la contención secundaria, ¿no? Lo que es salida con ducha, eliminación especial de residuos, entorno con presión negativa, etc. Aquí solamente me gustaría mostrar, ¿no?, el tipo de equipo de protección personal con presión positiva, ¿sí? Algunos procedimientos que se realizan en este tipo de infraestructura, así como hay en laboratorio, también puede haber en entidades hospitalarias como cuartos aislados, unidades quirúrgicas, precisamente para el manejo de pacientes que estén contagiados con un agente altamente patogénico, entre otras cosas. Debemos de considerar diversas cuestiones técnicas como es la ventilación, los filtros EPA, los flujos de aire direccionado con presión negativa, seguridad y controles visuales, recubrimiento de pisos, techos, paredes, acabados, instalaciones fijas, cámaras de seguridad, cuartos de mecánica, ensamblados y muebles, cámaras de transferencia. En el caso de las unidades quirúrgicas es muy importante considerar, como ya lo mencioné, debemos de considerar que la infraestructura debe de proteger también al trabajador, al paciente y al entorno, ¿sí? Porque obviamente hay una inyección de flujos de aire, el cual pues debe de ser pues prácticamente estéril, ¿no? Precisamente para que no se genere un entorno pues contaminante, no peligroso, ¿no? Dentro de la unidad quirúrgica, por ejemplo, habrá algunos equipos que se utilicen, ¿sí?, y que puedan generar cierto ruido, el cual les produce malestar. Eso es normal, pero ¿qué tenemos que hacer? Utilizar un buen equipo de protección personal precisamente para minimizar ese impacto. Dentro del abordaje de la gestión de riesgos, nosotros tenemos que tener en consideración algo muy importante antes de poder realizar algún procedimiento, ¿sí?, en este tipo de unidades. Por ejemplo, debemos de evaluar el riesgo que representa la ejecución de los protocolos que estamos nosotros realizando en esas unidades, ¿sí? Debemos de gestionar el riesgo en caso de que hubiera algún accidente, alguna amenaza emergente que pudiera poner en riesgo tanto al paciente como al trabajador, inclusive al entorno, ¿sí? Aquí es muy importante pues identificar lo que es el peligro, ¿sí?, que ya vimos que puede ser un agente biológico. Tenemos que estimar el riesgo, ¿sí?, alguna probabilidad de que pueda haber algún evento adverso, ¿sí?, y tenemos que gestionar el riesgo, es decir, ejecutar medidas de control, el cual nos permita mitigar una amenaza que pueda poner en riesgo al personal, al paciente y el entorno. Es decir, evitar una diseminación afuera del área quirúrgica que pueda impactar en la salud de todos los trabajadores y por consiguiente que esos trabajadores vayan a sus casas, vayan al centro comercial y eviten diseminar el patógeno. Ahora bien, hay preguntas interesantes que debemos de respondernos, porque muchas veces cuando trabajamos en una entidad hospitalaria, realmente lo hacemos con las medidas básicas de seguridad biológica o bioseguridad, como lo conocen muchos, ¿sí? Debemos considerar lo siguiente: ¿existe algún análisis de riesgo en las unidades quirúrgicas? Ojo, muy importante. En cada unidad quirúrgica debe de existir un análisis de riesgos, el cual les diga vulnerabilidades y fortalezas, precisamente para que ustedes puedan desarrollar un plan de acción en caso
de que exista una amenaza dentro de la unidad quirúrgica que pueda afectar tanto al trabajador, al paciente o al entorno. ¿Cómo podríamos mitigar un contagio de un agente potencialmente infeccioso en una unidad quirúrgica? Esto te lo va a dar el análisis de riesgos. Te va a decir, ¿sabes qué? En base a este análisis, ¿sí? Tú tienes estas vulnerabilidades, tienes estas fortalezas y tú necesitas desarrollar esto porque podemos enfrentarnos con un agente del grupo de riesgo 3 o grupo de riesgo 4. Entonces, en base a esa dimensión y a esa información adquirida en ese análisis de riesgos, nosotros ejecutamos un plan de acción donde vamos a tener medidas preventivas de control y de respuesta. Ahora bien, ¿cómo podemos identificar el riesgo de una amenaza en una unidad quirúrgica? ¿Sí? Conociendo la clasificación, teniendo en consideración el análisis de riesgos, teniendo en consideración las acciones que debemos de ejecutar en distintos escenarios. ¿Sí? Si nosotros podemos identificar esos riesgos, podemos revolucionar nuestros protocolos precisamente, ¿sí? Para evitar un contagio y que pueda ser potencialmente desfavorable para el trabajador, para el paciente, inclusive que se pueda diseminar a otras áreas hospitalarias o fuera del mismo hospital. Ahora bien, ¿estamos preparados para mitigar este tipo de riesgos? Nos han preparado ampliamente para poder usar diferentes tipos de equipo de protección personal. Estamos preparados psicológicamente para poder darle frente a una amenaza. Estamos preparados para poder tomar decisiones efectivas. Entonces, es muy importante, y lo repito nuevamente, el análisis de riesgo. Si tú no tienes un análisis de riesgo y estás desarrollando protocolos o acciones sin un análisis que te pueda proveer ese soporte, entonces estás desarrollando protocolos a la deriva. Y de nada va a servir porque tú no sabes si realmente el protocolo que estás haciendo realmente va a servir para mitigar lo que tú quieres. Entonces, por eso es muy importante tener ese análisis de riesgo en cada área hospitalaria, en cada unidad quirúrgica. ¿Por qué? Porque no todos los hospitales, no todas las unidades quirúrgicas tienen el mismo diseño, no es la misma infraestructura, es diferente equipamiento, etc. ¿Nos preparan para mitigar una amenaza potencialmente infecciosa? Recordemos algo, cuando nosotros trabajamos en una unidad quirúrgica, nosotros debemos de considerar que podemos enfrentarnos a cualquier tipo de agente biológico. Eso es sin duda. ¿Sí? No sabemos cómo entra el paciente. Seguramente habrá ya pruebas que son obligatorias, ¿sí? Para poder hacer una intervención quirúrgica, ¿sí? Sin embargo, no sabemos si pueda venir contaminado o contagiado, ¿sí? Con algún otro agente biológico, el cual nos pudiera poner en riesgo a nosotros. Entonces, ¿cómo podemos mitigar este tipo de amenazas? Desarrollando protocolos el cual nos permita ir un paso adelante, garantizando la seguridad y salud del trabajador, del paciente y el entorno. ¿Contamos con protocolos efectivos? ¿Protocolos de respuesta a emergencias? Entonces, todas estas preguntas básicamente se pueden responder si tenemos un panorama claro derivado de un análisis de riesgos que nosotros podamos realizar en base a un análisis cualitativo y a un análisis cuantitativo, ¿sí? Donde nosotros podamos ver los niveles de riesgo y podamos ejecutar medidas de mitigación en esas áreas o protocolos que podrían ser vulnerados durante una amenaza. Recordemos que esto no es solamente a nivel hospitalario, ¿sí? Porque esto puede ser escalable a una región en particular o inclusive a un país. Debemos de tener en consideración prácticas y procedimientos, es decir, qué tipo de actividades desarrollamos en esa unidad quirúrgica, ¿no? Seguramente habrá unidades
donde algunas intervenciones sean limitadas, desconozco, ¿sí? Debemos de considerar el estado de salud del trabajador, si está inmunosuprimido, en el caso de las mujeres, si están embarazadas, si están vacunadas, si existen las vacunas para cierto tipo de agentes o infecciones, ¿sí? Debemos de considerar si el personal está lesionado, entre otras cosas. Aquí hay algo que me gustaría puntualizar, ¿sí? La capacitación y la experiencia técnica del personal que está desarrollando un procedimiento en esa unidad quirúrgica. Es muy, muy importante, porque es muy común, ¿sí?, en entidades hospitalarias, donde puede llegar a lo mejor un interno, un residente que no cuenta con una amplia experiencia y lo dejan solo. Entonces, muchas veces pensamos que pues es bueno que ese nuevo profesional tenga esa experiencia, adquiere esa experiencia. Sin embargo, más que adquirir una experiencia, debemos de pensar que esa falta de experiencia podría poner en riesgo al paciente y también al personal que está trabajando con él, ¿sí? Y por supuesto él mismo, ¿no? Su integridad física. Entonces, es muy importante que antes de desarrollar una actividad, ¿sí?, primero sea capacitado, sea acreditado que lo sabe hacer de manera independiente, ¿sí?, y sobre todo que tenga buenas prácticas, bueno, en este caso, sí, en la unidad quirúrgica, sí, pero puede ser aplicable también en laboratorios, en unidades de investigación, etcétera. El equipo de protección personal, un tema muy importante. ¿Por qué? Porque en esta pandemia el mal uso del equipo de protección personal fue una de las causas de infecciones precisamente en entidades hospitalarias. Cuando nosotros trabajemos en una unidad quirúrgica, debemos de considerar qué tipo de equipo de protección personal necesitamos para poder desarrollar una actividad. Sí, porque como les comenté anteriormente, así como podemos enfrentarnos a un agente que pertenece al grupo de riesgo 1, podemos enfrentarnos a un agente que pertenece al grupo de riesgo 3 o al grupo de riesgo 4, el cuales son los más peligrosos. Y pues obviamente si el paciente está contagiado, pues lo más probable es que se genere un entorno potencialmente peligroso y pueda contagiar a todos los trabajadores si no se está utilizando el equipo adecuado. Sí, por eso es muy importante tener en consideración el buen uso del equipo de protección personal al momento que te lo colocas y al momento que te lo retiras. ¿Sí? Hay diferentes tipos de equipo de protección personal, ¿sí?, el cual ustedes necesitan evaluar qué tipo de equipo necesitan, ¿sí?, precisamente para el desarrollo de sus actividades. Ojo, solamente me gustaría comentar algo aquí en esta diapositiva. Recordemos que hay dos tipos de contención primaria, ¿sí? No, hay dos tipos de contención, la primaria y la secundaria. La primaria es la que te protege a ti y a las personas que están en tu entorno, ¿sí? Como es el caso del equipo de protección personal, ¿sí?, y algún equipo que pueda minimizar el impacto, ¿sí? En el caso, por ejemplo, para las personas que han desarrollado alguna actividad en el laboratorio, una campana de flujo laminar, por ejemplo, ¿no? Sí, pero en el caso de una unidad quirúrgica, su equipo de protección personal es su única línea de defensa ante una exposición a un agente biológico que pueda causar un daño importante, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante considerar el equipo completo, ¿sí? Porque muchas veces estamos en entornos donde tenemos muy cerca equipos que generan ruido, generan estrés, ¿y qué necesitas? Pues necesitas una protección auditiva. Entonces, por eso es muy importante considerar y sobre todo estar capacitados, porque realmente no es sencillo trabajar más de 2 horas
con este tipo de equipos. Entonces tenemos que tener una preparación técnica, psicológica, precisamente para evitar cualquier accidente o cualquier acción inapropiada, ¿no? Derivada de un tiempo prolongado, ¿no? En el uso de este tipo de equipos. Ahora bien, yo les comentaba que para poder realizar una actividad en una unidad quirúrgica debemos de tener un análisis de riesgos. Importantísimo. ¿Por qué? Porque eso es lo que te va a definir cuáles son las condiciones a las cuales tú debes de trabajar, qué tipo de equipo necesitas, qué tipo de guantes, cuántos guantes, etcétera, qué tipo de mascarilla facial, respiratoria necesitas. Dentro del análisis se utilizan unas ciertas herramientas informáticas precisamente para evaluar el riesgo. Si puede ser de exposición, si puede ser de una liberación, en el caso de medidas de biocustodia, etc. Aquí tenemos, por ejemplo, que podemos utilizar diferentes tipos de herramientas, las cuales yo estoy más familiarizado con el programa o el software BioRam, ¿sí? El cual, pues, básicamente te arroja resultados cuantitativos y te dice si tu procedimiento en las condiciones que tú estás trabajando, ¿sí? Representa un bajo o un alto riesgo tanto para ti o como para la comunidad, ¿sí? Por eso es muy importante tener en consideración y ayudarse con este tipo de herramientas para tomar decisiones. Ojo, cuando muchas veces en el caso de agentes del grupo de riesgo 3, este tipo de herramientas no son funcionales, ¿sí? Por eso es muy importante la experiencia del trabajador que desarrolla este análisis y las medidas de mitigación, ¿sí? Porque muchas veces cuando ya hablamos de agentes desconocidos, de agentes del grupo de riesgo 4, como es el caso de ébola, viruela, Lassa, Marburg, entre otras, este tipo de herramientas no son funcionales, ¿sí? Inclusive si hablamos de toxina ricina, por ejemplo, que es una toxina que ha sido utilizado para cuestiones de terrorismo. Ahora bien, dentro de la evaluación, primero tienes que identificar el riesgo biológico. Te tienes que preguntar a ti mismo, ¿se puede evitar? Sí, no, ¿por qué? No se puede evitar. Ok, evaluamos el riesgo. ¿Cómo lo evaluamos? Como ya les comenté anteriormente. Se genera un análisis de riesgos, se utilizan herramientas informáticas precisamente detectar vulnerabilidades y fortalezas, precisamente para mitigar el riesgo biológico. Debemos de considerar las condiciones de trabajo, debemos de considerar la identificación del agente biológico, ¿sí? En el caso si se da alguna exposición de algún virus que todavía no saben qué tipo de patógeno es, pues tienen que investigarlo, ¿no? Tienen que monitorear al paciente, inclusive ustedes mismos. Y debemos de considerar aquí, obviamente, lo que es la salud del trabajador, la vigilancia, ¿no? Que era lo que comentábamos, ¿no? Ahora bien, ¿cómo podríamos gestionar un riesgo en una unidad quirúrgica? ¿Sí? Ya durante estos minutos previos hemos platicado respecto a esto. Debemos de considerar una exposición a un patógeno, garantizar que el paciente no adquiere una infección, protocolos efectivos para mitigar contaminantes, pero bien, ¿contamos con la infraestructura adecuada? Seamos honestos. Muchas veces no tenemos la infraestructura adecuada. Muchas veces no se les da mantenimiento. Y el flujo de aire, por ejemplo, donde no se le da, pues puede expulsar, cuando se inyecta aire, puede expulsar contaminantes que pueden ser potencialmente perjudiciales para el paciente, ¿no? Entonces, y si nosotros no tenemos ese equipo de protección personal, ¿sí? Pues también puede ser potencialmente perjudiciales para nosotros. Entonces, por eso es muy importante abordarlo desde el punto de vista de gestión de riesgos, porque aquí tú ya integras todos los factores que pueden provocar o que pueden vulnerar, ¿no? Básicamente tu entorno. Si tú no aplicas los protocolos adecuados en base al análisis de riesgo, a esa información que tú tuviste, ¿sí? Porque no solamente evalúas la parte del agente biológico, evalúas todos los contaminantes, desde qué tipo de reactivos tienes ahí, qué tipo de contaminantes físicos, entre otras cosas, ¿no? Ahora bien, ¿estamos utilizando apropiadamente el equipo de protección personal? Eso fue un tema muy relevante durante esta pandemia,
¿sí? Porque no estamos acostumbrados a trabajar de esta manera. Y eso es una realidad. Entonces, supongamos que emerge un nuevo patógeno que requiere de un equipo más sofisticado. Imagínense el problema en el que podríamos estar, ¿sí? Realizar actividades en una unidad quirúrgica con equipos especiales podría ser un reto, porque muchas veces una operación o puede durar desde 1 a 2 horas hasta 8 horas. Entonces, realmente es un reto y sí es importante considerar el tema de prevención, control y respuesta. Pero eso solamente lo vamos a lograr si podemos generar un análisis de riesgos en la unidad quirúrgica, el cual nos provea las condiciones necesarias precisamente para evitar una exposición a algún agente biológico, evitar que el paciente adquiera una infección derivado de un procedimiento mal realizado, ¿sí? O derivado de flujos que puedan contaminar el entorno, etc. Bueno, estas son unas imágenes que quise compartir con ustedes, que la capacitación en el uso del equipo de protección personal es muy importante, a pesar de que ya en todo el mundo se tiene una amplia experiencia en el uso del equipo de protección personal, siempre es importante tener en cuenta que podemos estar en distintos escenarios y que podemos tener la necesidad de utilizar otro tipo de equipos, ¿sí? Entonces, es importante seguir con los programas de capacitación precisamente y obviamente considerando escenarios extremos para que al momento que nos toque responder ante una emergencia o ante una exposición en una unidad quirúrgica o un entorno hospitalario, pues sepamos ya o tengamos esas habilidades técnicas para poder responder de manera efectiva y oportuna. Dentro del equipo de protección personal, muestro esta imagen muy sencilla, de las cuales pues el equipo se compone de varios componentes, vaya la redundancia, ¿no? Protectores de pies y piernas, ¿sí? Equipo de protección respiratoria, protectores oculares, protectores de cabeza, protectores auditivos, en el caso de la unidad quirúrgica que requiera estar un tiempo prolongado y tengan un equipo que produzca ruido, se requiere este tipo de protectores, ¿sí? La protección total del cuerpo y en el caso de protectores manos y brazos. Ya ustedes tienen una experiencia invaluable en el uso de equipo de protección personal, sobre todo en entidades hospitalarias, como es el uso de guantes, cuántos pares de guantes, dependiendo del área, el uso de overoles, de batas quirúrgicas, etcétera, ¿no? Bueno, recordemos algo muy importante. Todos los protocolos aterrizan en una legislación vigente nacional, ¿sí? Pero esa legislación vigente nacional está respaldada por una legislación internacional, ¿sí? Precisamente del Reglamento Sanitario Internacional, o mejor dicho, las guías internacionales de la OMS, ¿sí? Partiendo del Reglamento Sanitario Internacional. Entonces, es muy importante tener en consideración que ya hay guías específicas para poder hacer varias actividades. Por ejemplo, en el caso del uso de equipo de protección personal, ya hay guías bien específicas. Sin embargo, aquí hay algo muy importante. No todos tenemos la misma infraestructura y dependiendo del protocolo que tú generes en tu infraestructura, tienes que utilizar o tienes que modificar ese procedimiento, ¿sí? No hay que ser tampoco protocolarios, ¿sí? Porque precisamente el ser protocolarios muchas veces pasamos desapercibido errores que pueden impactar significativamente en la salud de los trabajadores o de los pacientes. Entonces, por eso es muy importante tener esa habilidad técnica de identificar riesgos, ¿sí? Para poder nosotros implementar protocolos efectivos. Bueno, eso es solamente unas imágenes en una infraestructura nivel 3, el tipo de equipo, el tipo de diseño de la infraestructura, el tipo de muebles,
Aquí tenemos este otro tipo de imágenes, ¿sí? El tipo de equipo de protección personal. Si ustedes pueden ver la parte trasera, es una campana de flujo laminar clase 3, ¿sí? Bueno, dentro de la unidad quirúrgica también pueden ser relevantes los derrames, ¿sí? Porque muchas veces, por algún error, pues nosotros tenemos algún derrame, se nos puede caer algún instrumento y puede derramar fluido, algún fluido biológico, etcétera, ¿no? Entonces, es importante tener en consideración que también para los derrames existe un plan de respuesta, ¿sí? Porque muchas veces podemos poner en riesgo a las personas que están en nuestro entorno. Y bueno, solamente me gustaría mencionar que es importante tener un kit para inactivar derrames biológicos, el cual se compone de diferentes accesorios, como es el caso de recipiente plástico para el almacenamiento del kit, detergentes, desinfectantes, guantes de caucho, bolsas rojas, solidificadores de líquidos, recogedor, escobilla, paños absorbentes, tapabocas industriales, tapabocas desechables, protocolos de inactivación de derrames, cintas de acordonamiento, aislamiento, etc. Entonces, es muy importante tenerlo en consideración porque en ocasiones podemos tener accidentes, el cual tengamos que utilizar este tipo de herramientas, ¿no? Precisamente para poder darle frente a un derrame biológico que pueda, pues, estar, o que pueda poner en riesgo, ¿no? al personal. Ahora bien, ¿estamos preparados para enfrentar amenazas biológicas de alto riesgo? ¿Son reales? Pues yo creo que la pandemia del COVID-19 ha mostrado serias vulnerabilidades en proveer una respuesta efectiva a nivel global, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho de que ya haya habido investigación con respecto al desarrollo de vacunas, pues yo creo que eso fue algo muy interesante, porque si no hubiera habido ninguna investigación previa, yo creo que ahorita estuviéramos a la deriva, sin ningún tipo de vacuna. Entonces, es muy importante, pues, considerar qué tipos de vacunas tenemos accesibles, disponibles, ¿sí? Qué tipo de equipos de protección personal tenemos disponibles, qué tipo de infraestructura, qué tipo de protocolos, etcétera. Pero siempre partiendo de un análisis de riesgos, el cual te va a dar esa línea de mitigación para enfrentar una amenaza ante cualquier escenario, ¿sí? El cual pues tiene que protegerte a ti, tiene que proteger al paciente y tiene que proteger al entorno. Entonces, recordemos, bueno, esto es solamente unas imágenes, ¿no? De que si no estamos preparados ante una emergencia, ¿sí? O ante un accidente, pues puede haber consecuencias serias. Y ahora bien, teniendo en consideración, porque esto fue un tema que ya inclusive en una capacitación que tuvimos la oportunidad de dar, varios médicos cirujanos que asistieron nos preguntaban cómo vestían en una unidad quirúrgica, ¿sí? En aquel entonces, cuando dimos la capacitación, era como si mal no recuerdo, era como en marzo del 2020, ¿sí? Y había muchas cuestionantes, ¿no? Porque todavía no se sabía mucho del virus, ¿sí? ¿Qué era el SARS-CoV-2, ¿no? ¿Cuál era el verdadero origen? ¿Era un virus modificado genéticamente? ¿Fue liberado o realmente fue un evento natural, ¿no? Muchas veces se cuestionaron si había sido un arma biológica, muchas veces se preguntaron cuál era esa capacidad mutagénica, ¿sí? En entornos cambiantes, y que ya ahorita ya la estamos viendo con la emergencia de nuevas variantes, ¿sí? ¿Cuál era su capacidad de adaptación a diferentes ecosistemas, que todavía no está bien elucidado precisamente por las condiciones ambientales, ¿sí? También se cuestionó mucho cuál era su capacidad de diseminación y qué factores podrían influir para potenciar esa capacidad de propagación. Así que, cuál era su índice de mortalidad, y si el incremento de mortalidad
pues podría verse reflejado en mutaciones que podrían presentarse con respecto al tiempo. Entonces, había muchas cuestionantes y varios médicos que desarrollaban actividades en unidades quirúrgicas nos cuestionaban qué tipo de equipos utilizar, ¿no? Cómo utilizarlo, ¿no? Entonces, yo creo que, y había, y parte, o yo creo que todos, ¿no? De los que asistieron, pues sí coincidieron en algo muy interesante, ¿no? Que no estaban capacitados para poder utilizar un equipo en una unidad quirúrgica, un equipo de protección personal de esa naturaleza en una unidad quirúrgica. Entonces, es un reto porque muchas veces no es el mismo equipo que puedes utilizar en urgencias, no es el mismo equipo que puedes utilizar en otra área. Entonces, tú tienes que ver qué tipo de actividades desarrollas, ¿sí? Y bueno, dentro de todo esto que les estoy planteando, que estamos hablando de los agentes contaminantes, pero que entran dentro de la gestión de riesgos, porque si los abordas de manera integral, pues llegamos a algo muy importante. Debemos de tener un plan hospitalario ante emergencias, ante diferentes situaciones, ante diferentes escenarios, ¿sí? El cual parte de un análisis de riesgos, un análisis de capacidades, un análisis de impacto, estrategias de continuidad, desarrollo de planes de continuidad, planes de respuesta y acciones de aislamiento para pacientes. Entonces, es muy importante tener en consideración todos estos factores para poder trabajar de manera segura, ¿sí? Porque muchas veces se comete el error de no utilizar el equipo correcto en una unidad quirúrgica y obviamente eso te pone en riesgo a ti y pone en riesgo al paciente, ¿sí? Por eso aquí hay algo muy importante, ¿eh? Debemos de considerar que el equipo de protección personal es para protegerte tú, no para proteger al paciente. Sin embargo, debemos utilizar el equipo y tener muy buenas prácticas precisamente también para cuidar la integridad física del paciente. Entonces, teniendo en consideración lo que es la contención primaria, que es su equipo de protección personal, la contención secundaria, que es la infraestructura, un diseño bien específico y sobre todo que funcione adecuadamente, que tenga filtro cepa, que garantice que el flujo que está entrando es estéril o el que esté saliendo es estéril, es lo idóneo, ¿sí? Y pues algo muy importante, ¿no? Que también debemos de cuidar el entorno. Por eso es muy importante este tipo de contenciones, la primaria y la secundaria, ¿sí? Entonces, este tipo se aplica para todo tipo de áreas, ¿ok? Y bueno, yo creo que con esta diapositiva finalizo mi presentación, finalizo el abordaje que yo quise darle a este tema, porque sabemos que existen diferentes tipos de agentes contaminantes, como ya lo observamos, tanto físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, etcétera. Pero si lo abordamos de una manera integral, de cómo podemos gestionar un riesgo, integramos todo de manera específica, ¿no? De tal manera que todo se entrecruza y todos los protocolos es precisamente para evitar algún riesgo de exposición o algún accidente derivado del ruido que generan los equipos, entre otras cosas, ¿no? Entonces, es muy importante pues tener este tipo de abordaje, el cual considero que podría ser de utilidad para todos ustedes que están realizando actividades en unidades quirúrgicas. Deben de tener en consideración, como ya se los comenté, ese análisis de riesgos, porque ese es el que te va a dar toda la información pertinente para ejecutar los protocolos y las acciones que tienen que ejecutar ante distintos escenarios. Entonces, yo finalizo aquí mi presentación. Si alguien tiene alguna duda, me puede hacer llegar un correo o a través de los organizadores que amablemente me invitaron, ¿sí? Nos pueden seguir en Facebook, ¿sí? Como Ginesel, pueden ingresar, le pueden dar like para que les llegue toda la información que publicamos y pues estamos a sus órdenes. Muchas gracias, doctor Lemus, por su excelente ponencia. Sin duda lo ha abordado de una manera integral